Instituto Tecnológico del Putumayo. Programa Tecnología en Obras Civiles. Segundo semestre. Bajo la dirección Ingeniera Adriana Burbano. Asignatura Cálculo diferencial, temática de hoy, derivadas. A cargo de Licenciado en Matemáticas Tito Amauri Tapia. La temática del día de hoy es derivadas. Para iniciar con esta temática, debemos recordar la definición de recta, pendiente y coordenadas. Entonces, primero que todo, o primer paso que debemos hacer es realizar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Una recta. Entonces hago mi plano cartesiano con los respectivos X. El programa Sketchbook me permite esto. Entonces, miren, tengo el eje Y, tengo el eje X. La definición de recta me dice que por dos puntos pasa una única recta. Además, que gracias a estos dos puntos yo puedo conocer la pendiente y la ecuación de una recta. Entonces vamos a formar una recta, cualquiera que sea, ¿sí? En nuestro plano cartesiano. Y vamos a ponerle un color diferente a nuestro plano, en este caso azul, ¿sí? Y esta será una recta. Esta recta va a pasar por los puntos, supongamos que va a pasar por los puntos 1.1, ¿sí? Y por el punto 0,0. Sí, miren, en este caso, entonces tenemos el punto 1,1, ¿sí? Y el punto del origen, que es el punto 0,0. Es decir, que esta recta ya cumple la definición, ¿sí? Pasa por dos puntos, ¿sí? Y ahora entonces, debido a lo que nos dice que gracias a estos dos puntos podemos conocer la pendiente y la ecuación, entonces nos vamos a dirigir a la fórmula de pendiente. Entonces me dice que la pendiente de una recta es igual a delta de y sobre delta de x. Cuando yo hablo o cuando yo digo delta de y, hago referencia a la diferencia entre el punto final y, ¿sí? Menos el punto inicial y. En este caso, el punto final y es 1, ¿sí? Y el punto inicial es 0. En este caso va a ser 1 menos 0, ¿sí? Punto final menos punto inicial, sobre, igualmente, x final menos x inicial. En este caso será 1, x final, ¿sí? Menos 0, x inicial. En este caso tenemos que nuestra pendiente es igual a 1. ¿Para qué me ayuda esta pendiente? Esta pendiente me va a ayudar a calcular la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta tiene la siguiente fórmula. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0, ¿sí? Entonces simplemente reemplazamos valores, pero al contrario que de lo anterior, ahora vamos a dejar el y y el x general, los vamos a dejar indicados. Entonces, y menos y sub 0, ¿quién es y sub 0? Es 0, va a ser igual a m, en este caso es 1, por x menos x sub 0, que es 0, y simplemente
Vamos a realizar las operaciones y tenemos que y es igual a x. Entonces, esta función, ¿sí? F de x es igual a x, y igual a x. Tenemos que la pendiente es igual a 1, ¿sí? Y que punto inicial es el origen, ¿sí? El punto final es la coordenada 1,1. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo diferentes rectas, ¿sí? Por diferentes puntos, en este caso, pongamos que la recta pasa por este punto, también por el origen, pero pasa por este punto, ahora será la recta con una pendiente diferente, pongámoslo en otro color, el amarillo, ¿sí? Tenemos otra recta. Esta recta tiene como, esta recta tiene como punto final, ¿sí? Coordenada final 2,1, perdón, 1,2, ¿sí? 1 en X, 2 en Y su pendiente será de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, otra vez, delta de Y sobre delta de X, delta de Y. El Y final, que será 2, ¿sí? Menos el Y inicial, que es 0, ¿sí? Sobre X final, que es 1, sobre, perdón, menos X inicial, que es 0. En este caso tenemos que la pendiente es 2, ¿sí? Su ecuación será de la siguiente manera. Y su ecuación será de la siguiente manera. Tenemos que Y menos Y sub 0, ¿sí? En este caso, pues 0 es igual a M, ¿sí? M por X menos 0. Y en este caso tenemos que Y es igual a 2X. Analicemos otra cuestión. ¿Qué pasa si la recta, en vez de subir como la recta anterior, ¿sí? Baja un poquito. ¿Qué pasará? Supongamos que baja por aquí, ¿sí? Y hagámoslo de un color rojo, ¿sí? Tenemos la coordenada 1 y la coordenada 2 en X, ¿sí? Entonces, ¿cómo será la nueva ecuación de la recta y la nueva pendiente de la recta? Vamos aquí. M igual a delta de Y, en este caso 1 menos 0, ¿sí? Que será 1, sobre 2 menos 0, en este caso será 2. Nuestra pendiente es igual a un medio. También realizando la misma ecuación, ¿sí? Punto pendiente, tenemos Y menos 0 igual a un medio de X, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Mire, que cuando la pendiente se acerca más al eje X, perdón, al eje Y, la pendiente crece, ¿sí? Cuando se aleja un poquito más, ¿sí? Miren, cuando se aleja un poquito más del eje Y, la pendiente decrece. Miren, como nos damos cuenta aquí. Miren, cuando la pendiente sube, ¿sí? Sube y se acerca más al eje Y, la pendiente va a crecer. En este caso será 2X. Si yo cruzaría por aquí, por la mitad de este y este, ¿sí? Sería 3X, bueno, etcétera. Y a medida que se va acercando al eje Y, va creciendo. Pero a medida de que se va alejando, ¿sí?
del eje Y se va acercando al eje X, ¿sí? La pendiente decrece. Conclusión, ¿sí? Dijimos que si la recta se acerca al eje Y, su pendiente crece. Si la recta se acerca al eje X, esta va a tender a ser cero, ¿sí? Pero entonces recordemos qué pasa cuando la recta va en sentido contrario, ¿sí? Tiene una inclinación contraria, ¿sí? Mire, como esta recta. Entonces esta recta va a pasar por el punto menos 1,1, ¿sí? Entonces calculemos la pendiente. Entonces, ya dijimos, delta de Y sobre delta de X. En este caso, entonces, ¿quién es Y? Y va a ser el punto final, que es 1, ¿sí? Menos 0. Y X va a ser menos 1, ¿sí? El punto final, menos 0. En este caso tenemos que la pendiente es igual a menos 1. Igualmente su recta va a ser de la siguiente manera. Y menos Y inicial, que es 0, igual a menos 1 por X menos 0. ¿Sí? Entonces en este caso va a ser igual a menos X. ¿Sí? Entonces miren, si tenemos una inclinación diferente, ¿sí? Contraria a las que van en el eje positivo, ¿sí? Del primer cuadrante positivo, ¿sí? Si tenemos una que vaya por el segundo cuadrante en una inclinación contraria, estas rectas van a tener una pendiente negativa. Continuando con la temática de derivadas, a continuación se dará la definición. La derivada de una función cualquiera, ¿sí? Cuando hablamos de una función cualquiera, estamos hablando de una curva en el plano. Entonces, la derivada de esta función es la recta tangente en un punto de la curva, ¿sí? Es decir, geométricamente va a significar esto, ¿sí? La recta tangente a esta curva que pasa por un punto cualquiera. En este caso podemos darnos cuenta de que el grado de inclinación de esta recta pendiente es positivo, ¿sí? Lo que me indica que en ese punto la función está creciendo. Si yo tomara otro punto por aquí, enseguida del anterior, también es positivo, ¿sí? También me está indicando que esta función está creciendo. ¿Qué pasaría en la parte más alta de la curva? La derivada en este punto alto, ¿sí? En este punto me dice que la recta tangente es paralela al eje X. Por lo tanto, es un punto de equilibrio. Entonces, geométricamente tenemos que ir analizando, ¿sí? Entonces, miren, aquí la pendiente iba creciendo, ¿sí? Aquí también iba creciendo, pero iba disminuyendo de alguna manera. Y aquí en este momento la pendiente se hizo cero, es decir, se hizo paralela al eje X. Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular un punto enseguida y calcular su derivada. En este caso, nos damos cuenta de que la inclinación es negativa, lo que quiere decir que la función está creciendo, ¿sí? Está creciendo, pero llegó a un punto máximo y sigue descendiendo. De igual manera, si yo calculo los puntos que continúan, no todos obviamente, pero pues sí algunos puntos que sean
convenientes. Entonces yo puedo calcular aquí y me doy cuenta también que la pendiente también es negativa. Entonces calculo un punto a continuación y encontraría otro punto paralelo al eje X que me indicaría que la pendiente en ese punto es cero. Calcularía el siguiente punto. ¿Sí? Calcularía en el siguiente punto la derivada. ¿Sí? Y me dice que... Y me encuentro nuevamente con una pendiente positiva. Lo que me indica es que, miren, que que la curva va bajando, encuentra un punto de equilibrio y sigue creciendo. ¿Sí? Entonces, miren, a partir de la derivada en un punto a una curva, yo puedo determinar sin necesidad de que yo tuviera la gráfica, ¿sí? Si esta curva va creciendo o va decreciendo, ¿sí? Gracias a sus pendientes en los diferentes puntos. Definición geométrica de derivada. Si yo tengo una curva, cualquiera que sea, en este caso la curva azul, f de x, ¿sí? Cualquier curva, cualquier función, y tengo una recta secante a esta curva, ¿sí? Ya cuando hablábamos de secante, pues no me cumple la definición de tangente, porque cuando es secante, corta en dos puntos a la curva. Entonces, para el primer punto de corte, yo tengo la primera preimagen, ¿sí? Y su respectiva imagen f de x. Para la segunda imagen, ¿sí? Yo tengo una distancia h, ¿sí? Entonces tengo ahora una distancia x más una distancia h. Entonces tengo la distancia x más h y tengo su respectiva imagen que es f de x más h. Es decir, que si yo quiero calcular la pendiente de esta recta, entonces tendría que ser delta de y, ¿sí? Sobre delta de x. Y esto va a ser igual a el punto final, ¿sí? De y, que sería x más h, menos el punto inicial, que sería f de x. Y en delta de x tendría punto final, que sería x más h, ¿sí? Menos el punto inicial, que sería x. En este caso, entonces tendría f de x más h menos f de x sobre, miren, abajo se cancelan las y, perdón, las x y sobre x, perdón, sobre h. ¿Qué tengo ahí? Tengo la pendiente de esta recta secante, pero yo quiero calcular es la derivada, ¿sí? Pero me dice que la derivada es la pendiente en un punto a una función, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo o qué se debería hacer para que esto se convierta en una pendiente, en una derivada? Entonces, lo que tengo que hacer es juntar estos dos puntos, ¿sí? Juntar estos dos puntos, ¿sí? De alguna manera hacer que este punto de aquí, ¿sí? Se una con este punto de acá y que corte a esta función que está en azul, en un solo punto. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Entonces, lo que yo debo hacer es hacer que este x, perdón, que esta h sea tan pequeña como sea posible, ¿sí? Sea lo más pequeña posible. Es decir,
que h tienda a cero. ¿Puede ser cero? No, no puede ser cero porque si es cero aquí, me indetermina toda la pendiente, ¿sí? Toda la función de la recta tangente. Entonces yo lo que voy a hacer es que esta función sea tan pequeña como sea posible, ¿sí? Tan pequeña como sea posible. Es decir, que la derivada se va a definir como el límite, ¿sí? De la pendiente. En este caso, f de x más h menos f de x sobre h. ¿Y qué pasa con h? Tiende a cero. ¿Sí? Esa va a ser la definición de límite de una derivada. A partir de la definición de derivada mediante límites, podemos calcular las derivadas de cualquier función. En este caso vamos a calcular la función, perdón, la derivada de la función x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la primera parte? Que yo debo saber quién es f de x más h. Entonces voy a calcular f de x más h. Y esto simplemente voy a reemplazar en la función original eh, lo que me dice ahí, x más h. Esto es un cuadrado perfecto y esto va a ser igual a x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más h al cuadrado. Que me dice que ahora voy a calcular f de x. Entonces f de x es la misma función. Entonces la dejo tal cual. Entonces a continuación vamos a calcular el límite. Entonces me dice límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Quién es f de x más h? Es igual a x al cuadrado más el doble producto de x por h más x al cuadrado. Ahora le voy a restar f de x. ¿Quién es f de x? La misma función. Voy a restar x al cuadrado. Y todo esto sobre h. No puedo evaluar eh, h en cero porque se me indeterminaría toda la función. Entonces lo que hago es hacer operaciones arriba y tratar de cancelar esta h. En este caso nos damos cuenta de que aquí hay un h al cuadrado, perdón, un x al cuadrado y acá hay un x al cuadrado. Entonces la función me quedaría, el límite me quedaría, límite cuando h tiende a cero de 2x h más h al cuadrado. Todo esto sobre h. Si nos damos cuenta, la parte de arriba, h es un factor común, ¿sí? Y puedo factorizarlo de la siguiente manera. H por 2x más h. ¿Sí? Si nos damos cuenta, esto puede factorizarse así. Entonces, me quedaría el límite cuando h tiende a cero, ¿sí? La función ya factorizada. Todo esto sobre
h. Como nos damos cuenta, puedo cancelar este h con este h. Y ahora ya podría evaluar h en cero. Es decir, donde esté la h, evalúo con cero. Y esto será igual a 2x. Es decir, que la derivada de f de x, perdón, la derivada de f de x igual a x al cuadrado es igual a 2x. Y lo vamos a denotar de la siguiente manera. F con una comita de x igual a 2x. ¿Sí? La derivada la vamos a denotar con una comilla encima.